Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre otro elemento básico de un sistema de control. En este caso, vamos a analizar el elemento final de control. El elemento final de control tiende a ser comúnmente una válvula de control que se conoce con el término BC. Entonces, la válvula recibe la señal del controlador, ya sea de apertura o cierre, y dependiendo de esta variación en este elemento, se va a generar un cambio en el proceso que tenemos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es una válvula de control? Esa es la pregunta que muchas veces nos surge y pues una definición así fácil, cortica es: son los elementos de control finales más comunes, existen otros. Su función es la de accionar. Recuerda que teníamos medir, controlar y accionar, entonces esta acciona de acuerdo a lo que dice el controlador. Existen diferentes tipos de válvula. Entre los principales tenemos globo, tipo Y, tres vías, ángulo, diafragma, mariposa, bola. Ahora, la acción de la válvula. Entonces, todas las válvulas tienen una acción. Entonces, ¿qué tenemos que pensar cuando decimos la acción? Este ingeniero que debe decirlo, seguridad. Pero ¿por qué tenemos que hablar del término seguridad? Porque cuando estamos en la industria, este término es muy importante porque debemos pensar en la seguridad de las personas, la seguridad de los procesos y por ende la seguridad de la economía del proyecto. Entonces, existen dos modos de acción de la válvula, que son acciones en falla, que es cuando, digamos, se nos fue la energía. Entonces tenemos cerrada en falla. Este tipo de válvula se dice que se necesita aire para abrir, es decir, le tengo que inyectar aire a la válvula para que se abra. En caso de que no haya aire, ella se cierra. Entonces, ¿cuándo se utiliza esto? Cuando tenemos flujos de vapor entrando a un proceso. ¿Por qué? Porque si dejamos que siga entrando, se nos puede sobrecalentar el proceso. Y con líquidos de alimentación a procesos. ¿Por qué? Porque esto nos puede colmatar un equipo, se nos puede rebosar, también es malo. Tenemos abierta en falla, FO por sus siglas en inglés. Este tipo de válvula requiere energía para cerrarse o se llama también aire para cerrar. Es completamente lo contrario. Entonces, si se me va la energía, ella queda abierta. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando tenemos un flujo de vapor producto de un proceso, digamos una torre de destilación flash. La salida del tope la dejamos abierta. ¿Para qué? Para que no se nos acumule ese vapor. Y cuando tenemos un flujo de agua de enfriamiento. ¿Por qué? Porque si se nos apaga, necesitamos bajarle la temperatura a ese intercambiador de calor. ¿Listo? Entonces ahora vamos con las partes de una válvula de control. Entonces una válvula de control tiene dos partes muy importantes. En sí se divide en dos partes: el actuador y el cuerpo. Entonces, el actuador está conformado por un diafragma. ¿Este diafragma qué es? Es donde llega ese aire. Y ese aire pues es el que viene de un controlador, por así decirlo. Entonces, si llega aire, ya sea dependiendo de la acción de la válvula, pues se abre o se cierra. Luego se une al vástago, que se une al cuerpo. En este cuerpo pues tenemos el tapón, que ese tapón varía de acuerdo al tipo de válvula. Y los asientos de ese tapón. Entonces, iniciamos con el actuador de la válvula. Entonces, como dijimos, el actuador es la parte de la válvula que convierte la energía de entrada, ya sea neumática o eléctrica, en movimiento mecánico para abrir o cerrar la válvula. Dependiendo de lo que la acción que mande el controlador, pues ella lo hace. Y pues el tamaño de un actuador depende pues de la presión que se maneja. Entonces, si es una presión muy alta, pues vamos a tener un actuador muy grande, y es cuando vemos estas válvulas de control que tienen una cabeza así, bueno, la parte alta es súper grande. Entonces es porque la presión del vapor que está entrando es muy alta. Puede alcanzar en ocasiones hasta 150 psi. Listo, ahora pues vamos a ver qué tipos de actuadores tenemos. Entonces, los actuadores pues dependen de qué esté manejando. Entonces, actuadores de diafragma con operación neumática, pues como dije, entra aire. Actuadores de pistón, actuadores electrohidráulicos o electromecánicos, que es cuando en vez de aire puede entrar agua o demás, o con una banda. También tenemos actuadores mecánicos con volante. Estos actuadores mecánicos con volante es cuando no se realiza un control automático, sino únicamente tenemos un control, por así decirlo, no automático, que es el que realiza la persona. Es decir, la persona va y empieza a darle volante a esa válvula para que se cierre o se abra de acuerdo a lo que se necesite hacer. Entonces, los más utilizados en la industria son los actuadores de diafragma con operación neumática. ¿Listo? Pues ahora vamos a ver qué es el vástago de una válvula. Como dijimos, el vástago corresponde al elemento por el cual se une el actuador con el cuerpo de la válvula. Existe vástago recíproco, que es cuando
él va girando y va apretando la válvula, es decir, como que la va bajando, o el vástago rotatorio, que es cuando empieza a girar y va descendiendo una palanquita que hace que igualmente el tapón baje y cierre la válvula. Entonces estos son los dos vástagos que se conocen en la industria. Ahora, para el cuerpo de la válvula, tenemos pues que el cuerpo varía de acuerdo al tipo de válvula. Entonces está compuesto por un obturador o tapón, como les dije, dependiendo de cada tipo de válvula. Los asientos de este tapón, que es para que quede bien sellado, y pues otros accesorios propios de cada tipo de válvula. Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen una válvula de bola. Como vimos, se diferencia completamente a la válvula inicial que mostramos. Vemos que tienes el asiento de la bola, que es para que cierre bien, quede hermético. Entonces, entre otros accesorios de las válvulas de control, podemos presentar un posicionador, que su función es comparar la señal del controlador con la posición del vástago. ¿Esto para qué es? Para que sea mucho más rápido la respuesta. Más o menos lo que hace es como precalcular qué acción tiene el controlador y hacerlo. Los multiplicadores se utilizan para acelerar la respuesta de la válvula. Entonces hace que la respuesta sea mucho más rápida, entonces cierre o abra más rápido. Y tenemos finalmente los interruptores en línea, que son aquellos elementos que se disparan cuando ejecuta su acción. Comúnmente son alarmas. Y finalmente tenemos el catálogo del fabricante. ¿Qué es el catálogo del fabricante? Son como esas dimensiones que nos da el fabricante de acuerdo al CB de la válvula. Entonces vemos cómo es un catálogo de fabricante para una Mason Neyland 20.000 series. Entonces ahí vemos cómo es el tamaño de la válvula, el tamaño del actuador, los strikes, el diámetro de orificio, el tamaño nominal y demás. Entonces espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad.